Por ejemplo, los matrimonios en México se han reducido en un 20% en los últimos años. 20%. Y en contraste a eso, los divorcios saltaron casi un 65% en el mismo periodo de tiempo, con alrededor de 150.000 separaciones anuales. Mismo tiempo, reducción de matrimonios y un salto desenfrenado, un disparo de los divorcios en estos últimos 10 años en México solamente. Podríamos tomar otras estadísticas en otros países y veríamos algo similar. Obviamente cuando escuchamos cosas como estas sabemos que algo anda mal. Algo anda mal. Y no es suficiente, creo yo, decir que esos hogares necesitan a Dios. Porque incluso muchos matrimonios creyentes están destruyéndose. Muchos matrimonios creyentes están cayéndose a pedazos. O sea, el hecho de que un hombre y una mujer sean salvos no es garantía de que un matrimonio va a triunfar. Y creo que ustedes lo saben, de lo contrario no estarían acá. Pero el matrimonio es algo en lo cual tenemos que invertir. Invertir mucho esfuerzo, invertir mucha dedicación constantemente, porque el éxito no es automático. No viene de la noche a la mañana. Un matrimonio no es exitoso simplemente porque en el hogar haya una Biblia abierta o porque los domingos vayamos juntos a la iglesia. Por esta razón creo yo que Pedro, en su primera epístola, se dirige a cónyuges creyentes para explicar cuáles son algunos elementos esenciales que no pueden faltar en un matrimonio que agrada a Dios y un matrimonio que es verdaderamente feliz. Que es verdaderamente feliz, dichoso. Acompáñenme en sus Biblias y ábranlas a 1 de Pedro, capítulo 3. Y en 1 de Pedro capítulo 3, Pedro se dirige primeramente a las mujeres. Y en los primeros 6 versículos le habla a ellas, les dice así Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y luego Pedro añade un versículo dirigido a los hombres, en donde describe acá 3 aspectos de su responsabilidad fundamental en el hogar. Un versículo, y es este, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y hoy vamos a evaluar cada uno de estos aspectos de manera detenida, estos aspectos de la responsabilidad del hombre primariamente. Es una conferencia, estamos hablando del rol del hombre. Si quieren escuchar el rol de la mujer, los invito a ver los videos de la conferencia anterior. Pero hoy vamos a centrarnos en el versículo 7. En el versículo 7 de primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a evaluar cada uno de estos aspectos de la responsabilidad del hombre para definir en qué consiste justamente
el mandato, el encargo de un marido que lidera bien el hogar. Hoy vamos a esbozar juntos el perfil de un hombre que vive sabiamente con su esposa. ¿Dónde lo encontramos? En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a tu palabra. Podemos libremente abrir tu libro para saber cuál es tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para el matrimonio? ¿Cuál es tu voluntad para el marido? ¿Cuál es tu voluntad para la esposa? Para los niños. Tu palabra es lumbrera, Señor, a nuestro camino. Una lámpara que nos guía. Y hoy venimos ciertamente con la atención que tu palabra se merece para escuchar tu voz. Obra, Señor, en nuestro corazón. Quita de nosotros cualquier distracción. Permite que nosotros no solo seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores. Que nuestros hogares luzcan diferentes a los de nuestro vecino inconverso. Que nuestros matrimonios sean una luz en vecindarios oscuros. Que realmente a través de nuestras obras, de nuestro carácter, de nuestra responsabilidad en el hogar, los inconversos puedan vernos y glorificarte a ti, a las vidas transformadas por el amor de Dios. Obra nuestro corazón, Señor. Tú nos conoces. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Entonces vamos a evaluar y tratar de contestar la pregunta: ¿en qué consiste vivir sabiamente con mi esposa? Y creo que hay tres aspectos de la responsabilidad del hombre que no podemos ignorar en este versículo. Tres aspectos de la responsabilidad del hombre que no podemos ignorar si queremos vivir sabiamente con nuestra esposa. Y el primer aspecto de la responsabilidad del marido es la consideración. ¿Están tomando notas? El primer aspecto de la responsabilidad del marido en el hogar es la consideración. Versículo 7 de 1 de Pedro 3 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente. Sabiamente. Vivid con ellas sabiamente. La mayoría de las versiones en castellano, incluyendo la Reina Valera 1960, de la cual estamos leyendo, entienden esta frase, vivir con ella sabiamente, como una referencia a la amabilidad que debe caracterizar al marido en la casa. Por ejemplo, déjenme leer otras versiones. La Biblia de las Américas traduce así este versículo: ustedes, maridos, igualmente, y escuchen esta frase, dice: convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Noten dónde está el énfasis: en vivir comprensivamente. ¿Y el objeto quién es? La mujer, la esposa. La Nueva Versión Internacional afirma algo similar. Dice: de igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su ¿qué? En su vida conyugal. O sea, la mayoría de las traducciones ven esta frase como una referencia a que el marido debe ser amable con la esposa. Un espíritu afable, considerado. Estas traducciones no son incorrectas necesariamente, pero creo que se alejan ligeramente del enfoque principal del texto. Esta frase literalmente dice lo siguiente: ustedes, maridos, igualmente convivan según el conocimiento. Esa sería una traducción literal de griego. Convivan según el conocimiento. Según el conocimiento.
Noten que Pedro no especifica cuál es el tipo de conocimiento que él tiene en mente. Por esta razón, todas las traducciones que mencioné anteriormente, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, son aceptables en términos generales. No hay nada explícito en el texto que defina a qué se refiere Pedro por el conocimiento. Vivan de acuerdo al conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿O conocimiento de quién más específicamente? Sin embargo, creo yo que el contexto más amplio nos da algunas pistas de lo que está pensando Pedro. ¿Y a qué se refiere con esta frase? Por ejemplo, si vuelven unos versículos anteriormente, cuando le habla Pedro a las mujeres, le dice lo siguiente, versículo 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, sin palabra por la conducta de sus esposas. Noten lo que dice el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, en este versículo, específicamente en el versículo 2, el apóstol Pedro, ya sé que nuestra versión Reina Valera no lo traduce así, pero en el original utiliza también una frase preposicional como la que aparece en el versículo 7, según el conocimiento. Y ahí Pedro describe de dónde proviene realmente la sumisión de la esposa a su marido. ¿Saben de dónde viene? Déjenme traducirlo de otra manera, literal. Dice, asimismo vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganadas o ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta pura en el temor, dice el texto. En el temor, ahí está otra frase preposicional que describe de dónde realmente viene la actitud sumisa de la mujer a su esposo. Del temor. ¿El temor a quién? Es la pregunta. ¿El temor al marido o el temor a Dios? Es el temor a Dios. Aquí el temor no está dirigido al marido, sino exclusivamente a Dios. De hecho, a lo largo de toda la epístola, y por eso es que nosotros creemos en el estudio sistemático, verso tras verso y contextual de la Biblia, porque queremos saber a qué se refiere Pedro cuando habla acá y dice en el temor. ¿Temor a quién? Cuando ustedes hacen un estudio de esa frase y del temor en toda la epístola, siempre está conectado con Dios. Siempre. Por ejemplo, acompáñenme al capítulo 1. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto como hijos obedientes. Versículo 16 dice, sed santos porque yo soy santo. Y salten al versículo 17, y si invocad por aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos ¿en qué? En temor. La misma frase que aparece en 1 de Pedro 3:2. En temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿En temor de quién? En temor de Dios. Acaba de decir, sed santos como yo soy santo, como Dios es santo. Acaba de decir, cuando Jesucristo sea manifiesto. Está hablando de temor a Dios. Capítulo 3. Bueno, no. Versículo 14 del capítulo 3. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor ¿de quién? De ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios. Noten, Pedro dice, no tengan temor de los hombres, sino teman ¿a quién? A Dios. Y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. En toda la epístola vemos que el temor está conectado con Dios. El no temer a los hombres, sino temer a Dios. De hecho, no hay mejor ejemplo de esto
Hay un versículo que me salté a propósito, y está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Que está en el mismo contexto de esta gran sección en donde Pedro está hablando de que nuestra manera de vivir debe ser distinta a la de los gentiles, y él empieza hablando de los gobernadores, después se mete en la relación que hay entre criados y los amos, y después se mete al ámbito familiar. Noten como dice el versículo 18, criados, están sujetos ¿con qué? Con todo respeto a vuestros amos. Hay una frase con todo respeto, el griego literalmente dice con todo temor. Con todo temor. Estad sujetos con todo temor a vuestros amos. ¿Temor a quién? ¿A los amos o a Dios? ¿Noten? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque creo que el versículo 19 esclarece. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de quién? Delante de Dios. Delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. En otras palabras, la razón, dice Pedro, por la que los esclavos deben someterse a los amos es por su relación a Dios. Es por su relación a Dios. Y de igual modo, la razón fundamental por que las esposas deben someterse a sus maridos, ¿saben por qué es? Por su propia relación con Dios, por temor a Dios. Todo esto, la relación que debe tener el amo o el criado con el amo, la esposa con el esposo, todo esto sugiere que cuando volvemos a 1 de Pedro 3, versículo 7, esa frase, la frase según conocimiento, convivir según conocimiento, se refiere a ¿qué? A la relación de los maridos, ¿con quién? Con Dios principalmente, no con la esposa. Vivan según el conocimiento de Dios, es la idea. De Dios. Tiene que ver con el conocimiento de Dios en Cristo más específicamente. De hecho, y por ahí alguno que no compenso, la palabra que se usa en 1 de Pedro 3:7 para conocimiento tiene un antónimo, tiene una palabra que es el opuesto. Y quiero que vean cómo la usa Pedro en la misma epístola. ¿Y en referencia a quién? Noten, 1 de Pedro capítulo 1. Acabamos de leer el contexto de este pasaje, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes, que no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. La palabra ignorancia ahí es el antónimo de la palabra que aparece en 1 de Pedro 3:7, sin conocimiento. ¿Quiénes son los que no tienen conocimiento, según Pedro? Los que son inconversos, los que no son creyentes. 1 de Pedro capítulo 2. Versículo 13. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar ¿qué? La ignorancia de los hombres insensatos, la falta de conocimiento de los hombres insensatos. ¿Quiénes son los hombres insensatos? Los inconversos. Que con vuestras obras, con vuestro sometimiento al rey y a los gobernantes, hagan callar a los inconversos. O sea, cuando Pedro dice, vosotros maridos convivan según el conocimiento, está hablando en referencia a la relación que tiene el marido con Dios principalmente. Entonces, las traducciones, en este sentido, pierden el enfoque general del pasaje. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, la consideración del marido en el hogar comienza con Dios, no con tu esposa. La consideración del marido feliz, del marido dichoso,
del buen líder en la casa comienza no con tu esposa, comienza con Dios. El llamado de Pedro aquí es mucho más que simplemente intentar entender a mi esposa y comprender cuáles son sus necesidades conyugales, espirituales, físicas, emocionales. Incluye este pasaje, por sobre todo, un entendimiento profundo de la voluntad de Dios para mi matrimonio. De eso está hablando Pedro. Ahora, no está mal. Por supuesto, tú debes ser considerado con tu mujer. Por supuesto que tú debes conocer a tu mujer. Por supuesto que tú tienes que intentar de entender a tu mujer. Si es posible. Pero el punto acá es que incluye mucho más que eso. Incluye más que eso. Va más allá de eso. Va más allá de comprender sus necesidades conyugales. Va más allá de intentar de entender a mi esposa. Eso es bueno y lo debemos hacer, claro que sí. Pero por sobre todo es un llamado profundo a entender la voluntad de Dios para mi matrimonio. Y este es un principio que muy comúnmente es ignorado en nuestros círculos. Nosotros muchas veces y voy a ponerlo entre comillas, muchas veces por amor a nuestras esposas, cedemos a sus deseos caprichosamente sin antes informarnos de la voluntad de Dios. ¿Saben quién es un buen ejemplo de esto? Abraham. Abraham es un ejemplo de esto. Abraham siguió el deseo insistente de su esposa y tuvo un hijo con Agar en lugar de confiar en la promesa que Dios mismo le había hecho. Por amor a su esposa, se dio caprichosamente sin informarse de la voluntad de Dios. Dios ya le había dicho: te daré hijo, y no solo uno, te daré muchos. Saldrás y lo invita afuera a que vea y levante la mirada al cielo y dice: así será tu descendencia. Acompáñenme a Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, vemos esto claramente, versículo 1. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya que ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, ahí está la insistencia, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella, dice. ¿Y qué hizo Abraham? Atendió Abraham el ruego de Sarai. 2 veces no dice que fue ruego. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, a Sara. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Noten la insistencia de Sara a que Abraham tuviese un hijo con la esclava, con la sierva, cuando Dios ya le había prometido. ¿Saben cuándo? En el capítulo anterior, en el capítulo 15, después pueden leerlo, de los versículos 4 al 5, que Dios le iba a dar un hijo a través de Sara, y después se lo vuelve a repetir otra vez. Abraham es un claro ejemplo de un varón, de un marido, que por un supuesto amor es más considerado a su mujer que a Dios. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que si vuelven a 1 de Pedro 3, en el contexto de 1 de Pedro 3, a Sara se la pone como un ejemplo de ¿qué? De sumisión. Increíble. De hecho, noten el versículo anterior, versículo 6, cómo Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. A Sara en ese mismo contexto se la pone como ejemplo. Esto quiere decir lo siguiente, hermanos,
que una mujer sujeta puede influenciar a su marido para amar con sus deseos. Por tanto, el marido debe vivir considerando primeramente la voluntad de Dios y luego la necesidad de su esposa. Comenzamos con Dios y después con la necesidad de mi esposa. Invertir el orden y comenzar con la necesidad de mi esposa y después de lo que Dios quiere para mi matrimonio es un hogar feminizado con el ingrediente perfecto para una catástrofe como la de nuestros primeros padres. Génesis 3, versículo 6. Ella toma del fruto y le da a su marido. Invierte el rol. Y este es un principio que comúnmente es ignorado en nuestra sociedad romántica, donde muchas veces se le dice al hombre, conoce, y hoy hombres, incluso creyentes, conocen el ABC de sus esposas, pero no conocen la revelación bíblica. La consideración de un matrimonio feliz comienza con un hombre que diariamente, sistemáticamente, está estudiando la palabra de Dios para saber cómo su hogar debe lucir y por supuesto después atiende la necesidad de su esposa. No es una o la otra, es una y la otra. Pero primero comienza con Dios y después con mi esposa. No quiero que se malentienda, porque no quiero que esto signifique o que se entienda como que estoy diciendo que el hombre puede ser desconsiderado por su esposa. No es eso. De hecho, otro aspecto que vemos en este pasaje, y en mi segundo punto, es la caballerosidad. No solo la consideración, sino que vemos ahora la caballerosidad. Versículo 7 dice: vosotros, maridos, igualmente, vivir con ellas sabiamente, o vivir o convivir según el conocimiento de Dios, podríamos poner entre paréntesis, dando honor a la mujer como a qué? Como a vaso más frágil. Como vaso más frágil. Ahora, mucho se ha dicho sobre esa última frase. El vaso más frágil. Algunos, a lo largo de la historia, han sostenido que las mujeres son más frágiles que los hombres, intelectualmente hablando. Cuando eso no es cierto. Otros afirman que las mujeres son más débiles en términos emocionales. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas aquí sostienen que Pedro no se está refiriendo tanto a la fragilidad emocional, y mucho menos a la intelectual, sino que Pedro se está refiriendo a la fuerza física. A la fuerza física de las mujeres en contraste con la de los hombres. Generalmente el hombre tiende a ser más fuerte que la mujer. Esta interpretación es la más antigua de todas y la que mejor se ajusta al sentido más básico de la palabra frágil en griego. Pero es muy posible que Pedro además esté considerando la fragilidad de las mujeres en relación con la autoridad delegada por Dios a los hombres en el matrimonio. Repito, es posible que Pedro, con esa frase además, esté considerando la fragilidad de las mujeres en relación con la autoridad delegada que tiene el marido en el matrimonio. Esto encaja, hermanos, perfectamente con el argumento de Pedro desde el versículo 11 del capítulo 2 en adelante, en donde Pedro se enfoca, por ejemplo, en aquellos que son más susceptibles a experimentar el abuso de la autoridad, ya sea de parte de reyes o gobernadores, amos o esposos. Noten, versículo 13 de 1 Pedro 2. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, a los que tienen la autoridad incluso de abusar algunas veces.
como también lo hace el rey y el gobernador. Y después llega al capítulo 3, versículo 1 y dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El reconocido teólogo Wayne Grudem declara lo siguiente, escuchen, y creo que está en lo cierto. Dicen: las mujeres son más débiles en términos del ejercicio de la autoridad en el matrimonio. Y por tanto, Pedro manda a los maridos que en lugar de abusar de su autoridad con fines egoístas, lo usen para dar honor a sus esposas. No solo está hablando de la fragilidad física, sino que está hablando de que son más frágiles en términos del ejercicio de la autoridad en el matrimonio. O sea, así como una mujer sujeta a veces puede influenciar para mal a su marido, también es posible, escuchen esto, que un hombre con conocimiento de la voluntad de Dios actúe desconsideradamente con su esposa. Es posible, es muy común, de hecho. Hombres, la autoridad delegada, porque no es nuestra, viene de Dios. La autoridad delegada que hemos recibido de parte de Dios en el hogar no debe usarse de manera arrogante. No debe usarse de manera abusiva. No debe usarse de manera áspera, como dice Pablo. ¿Se acuerdan en Colosenses? Me ponen ahí Colosenses, capítulo 3, versículo 18: casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. No sean arrogantes con la autoridad que Dios le ha delegado a ustedes en el matrimonio. No saquen ventaja de esa autoridad, dice Pablo y Pedro. No saquen ventaja. Y esto queda más claro cuando nosotros tomamos en cuenta la palabra que se usa en el original para describir a las esposas. A las esposas. Cuando Pedro, aquí en el versículo 7, dice: vosotros maridos, convivid con conocimiento, dando honor a la mujer como vaso más frágil. El término que aparece aquí, que se traduce como mujer, no es el mismo, por ejemplo, que aparece en el capítulo 3, versículo 1. En nuestra versión en castellano no tendríamos manera de diferenciarlo porque se usan la misma palabra, pero no es la misma palabra en griego. La palabra que se usa en el versículo 7 de 1 de Pedro capítulo 3 es mucho más específica. Es mucho más específica. Habla de la feminidad de la esposa. La femenina, la llama literalmente. Habla de la feminidad de la esposa. Dirige Pedro nuestra atención a lo que es singularmente femenino de la mujer, por así decirlo. Es una palabra que no se usa comúnmente en la Biblia. De hecho, solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Es lo que el doctor Alex Montoya decía como el hapax legomenon. ¿Okay? Es una palabra que aparece una vez y no se vuelve a usar. Aquí la palabra que aparece en 1 de Pedro 3, 7, dando honor a la mujer, no se usa en ninguna parte del Nuevo Testamento. Pero llamativamente, también ocurre en el mismo relato de Abraham y Sara que mencionamos anteriormente en el Antiguo Testamento. Llamativamente. Es claro que Pedro tiene el relato en la mente, acaba de dar y poner a Sara como ejemplo, y ahora utiliza palabras del mismo relato. Fuimos a Génesis 16, ¿de acuerdo? Leímos los primeros 5 versículos. Acompáñenme de nuevo. Génesis 16. Sabemos que Abraham se llegó a Agar, ella se vio encinta
Y dice versículo 16 de Génesis 16, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y después de que Agar dio a luz a Ismael, por insistencia de su esposa, Dios nuevamente, ¿saben lo que hace? Le promete a Abraham que Sara tendría un hijo. No Agar. Agar no era el medio. Sara tendría un hijo. Y no solo eso, no solo le dice que tendría un hijo, le dice cuál sería el nombre. Génesis 17. Noten. Versículo 16. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo, está hablando de Sara. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él. Ciertamente le dice, o sea, una vez de que Agar dé a luz a Ismael, Dios nuevamente le promete a Abraham que Sara tendría un hijo y su nombre sería Isaac. Y es precisamente en este contexto de la promesa del hijo llamado Isaac que Moisés, el autor de Génesis, comenta que humanamente hablando esto era imposible. Noten el comentario que hace Moisés. Acompáñenme a Génesis 18. Génesis 18, versículo 11. Dice, y Abraham y Sara eran viejos, algo que el texto ya había anunciado antes, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de la mujer. Moisés comenta, en un apartado dice, a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Era imposible para Sara que concibiera un hijo. Esta frase, la costumbre de las mujeres, es una expresión, es un eufemismo hebreo que justamente describe la etapa post-menopáusica de la mujer. Habla de eso. Ya había entrado en una etapa post-menopáusica. Y no solo eso, ella ya era estéril antes. Lo que me llama la atención es que la versión griega del Antiguo Testamento, que es conocida la Septuaginta, utiliza aquí, para la costumbre de las mujeres, la misma palabra que Pedro utiliza en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, dando honor a la mujer, para describir que una característica singularmente femenina. Singularmente femenina. Ya había perdido la costumbre de las mujeres. Algo que es singularmente femenino, y debo de hacer énfasis en eso porque hoy supuestamente ya no es femenino y un hombre también puede, pero biológicamente sabemos que no es así. Es una característica singularmente femenina. Y yo creo que el motivo por el cual Pedro, si volvemos a 1 de Pedro 3, usa este término poco común, es para señalar aquí que la sumisión en el hogar es una característica femenina. La sumisión en el hogar es una característica de la feminidad bíblica, como también lo es la costumbre de las mujeres. De hecho, si nosotros leemos varios pasajes, una cuestión de tiempo no voy a ir, pero lo voy a tirar rápidamente. 1 Corintios 11, 2 y 3, Efesios 5, 22 a 24, Colosenses 3, 18, vemos una y otra vez que la sujeción en el hogar es algo femenino, distintivamente femenino, que le pertenece a la mujer. Nunca en el Nuevo Testamento ni en la Biblia van a leer que el hombre debe sujetarse a la mujer. Búsquenlo, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Y por eso creo que Pedro utiliza este término, para señalarnos que la sumisión en el hogar es una característica de la feminidad. Pero este conocimiento, saber eso, no debe provocar en el marido
una actitud prepotente. Saber que la mujer debe someterse no debe provocar en el marido una actitud arrogante, una actitud desconsiderada, una actitud áspera, ruda. Aunque la mujer tenga un rol subordinado dentro del marco del matrimonio, que es más susceptible, por supuesto, al trato desconsiderado de la autoridad de su marido, el hombre no debe sacar ventaja de esto en ningún momento. Eso es lo que dice Pedro. En ningún momento el hombre debe sacar ventaja de la autoridad delegada. Hermanos, la autoridad no es sinónimo de autoritarismo. Nunca lo fue y nunca lo será. De hecho, una de las expresiones más claras de la masculinidad bíblica, ¿saben cuál es? La caballerosidad. ¿Quieres encontrar a un hombre según el perfil de Dios? Encontrarás un caballero. Encontrarás un caballero. Un hombre que no saca ventaja de la autoridad delegada que Dios le ha dado. Un hombre que no abusa a su esposa. Que no pisotea a su gloria, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Sino que la estima, como vamos a ver en un segundo. Y aquí llegamos entonces al tercer y último aspecto de la responsabilidad del marido en el hogar. El último aspecto de la responsabilidad del marido en el hogar es el compañerismo. El compañerismo. Dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente o con conocimiento de Dios, dando honor a la mujer, a la femenina, como a vaso más frágil y como a coherederas de la ¿qué? De la gracia de la vida. Para muchos estudiosos, el lenguaje de la herencia es una referencia explícita a la vida eterna. De hecho, acompáñenme por ejemplo a Romanos capítulo 8. Versículo 14. Este es Pablo y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, somos también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. En la vida eterna, según Pablo, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. A la luz de estos versículos, muchos estudiosos sugieren que este idioma, este lenguaje de la esposa, siendo coheredera de la gracia de la vida, es una referencia a la vida eterna. De hecho, así como Pedro utiliza esta idea anteriormente en esta epístola, en el capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 3, dice así Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿para una qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No es la misma palabra, pero está conectada. De modo que algunos comentaristas sugieren que la caballerosidad del hombre surge como resultado de considerar el destino que une al marido eternamente con su esposa en gloria. O sea, cuando yo más considero que mi esposa va a estar conmigo por toda la eternidad, más caballero debería ser. Esa es la idea. Por ejemplo, el profesor Thomas Schreiner, erudito del idioma griego, dice lo siguiente: los hombres deben honrar a las mujeres porque comparten el mismo destino, una herencia eterna en el reino de Dios.
El problema con esta interpretación es que no todos los maridos están casados con mujeres creyentes. Así como tampoco todas las mujeres están casadas con maridos creyentes. De hecho, en la sección anterior, cuando Pedro se dirige a las mujeres, en 1 de Pedro 3, del 1 al 6, Pedro advierte a las mujeres que deben someterse a sus maridos independientemente de que sean creyentes o incrédulos. Versículo 1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, tanto creyentes como incrédulos, pueden desobedecer a la palabra de Dios. A la luz de esto, es preferible entender la herencia de 1 de Pedro 3:7 como una referencia no a la vida eterna, sino al matrimonio. Al matrimonio. El matrimonio, hermanos, es un favor inmerecido de Dios. Es un favor inmerecido de Dios que Dios da a toda la humanidad, independientemente de que si crean en Él o no. Dios da el favor inmerecido del matrimonio a la humanidad. Es una de las bendiciones más ricas de la vida, ¿o no? Pensé que iba a escuchar más amén por eso. Es una de las bendiciones más ricas. El matrimonio, compartir con alguien la vida en una relación de una sola carne. Pero el punto de Pedro, es que nosotros no siempre disfrutamos del matrimonio como deberíamos hacerlo. De hecho, muchas veces fracasamos en el matrimonio. A pesar de que somos receptores de esta gracia, de este favor inmerecido, muchas veces fracasamos. Por eso no debe sorprendernos las estadísticas. Que, como decía al principio, tantos divorcios. Y Pedro dice esto en un contexto muy concreto, ¿no? Porque en la antigüedad, especialmente, en la cultura greco-romana de la época de Pedro, los hombres tenían una perspectiva muy baja del matrimonio. Muy baja. Por lo general no estaban interesados en desarrollar una amistad con la mujer. Esperaban simplemente que la mujer mantuviera cuidada la casa y por sobre todo quisiera que criara a los hijos. Esa es la perspectiva greco-romana. Podían trabajar, claro que sí, que trabajen, pero que vuelvan a casa y que críen a los hijos. No les interesaba mucho compartir con ellas la vida. No les interesaba mucho desarrollar esta amistad. Y Pedro, en contraste con esta actitud predominante de aquel tiempo, exhorta justamente a los maridos creyentes a cultivar el compañerismo con sus esposas. En contraste con la actitud de aquel siglo. ¿Y saben cuál es la manera más práctica de hacer esto en el matrimonio? La respuesta está en el texto. Es dándoles honor regularmente. La manera en que tú prácticamente desarrollas compañerismo con tu mujer, con tu esposa, es dándole honor diariamente. Honor, eso es lo que dice Pedro. Dándoles honor como a coherederas de la gracia de la vida del matrimonio. Esta palabra honor implica más que meramente respeto de los hombres. Por eso no estoy de acuerdo con la nueva versión internacional que dice dándoles respeto a las mujeres. La palabra honor es mucho más que eso. Tratar a alguien con respeto no exige demasiado de la palabra honor. La idea aquí incluye una valoración especial. Una valoración especial. ¿Cuántas veces nosotros, incluso en el ámbito secular, respetamos a alguien, pero no lo honramos, no le damos la valoración especial? Pero no está diciendo respeta a tu esposa de manera cortés, formal y desinteresada. No. Pedro dice todo lo contrario. Convive con ella. Estímala profundamente. Y eso viene como resultado de entender ante todo el favor inmerecido del matrimonio. Cuando el hombre considera la gracia de Dios que ha heredado juntamente con su esposa en la vida conyugal, ¿qué va a hacer? Va a buscar diferentes formas de transmitirle a su mujer que la valora mucho.
que la valora y mucho. Porque esto es una gracia, es un favor inmerecido, que nosotros, ni tú y yo lo merecíamos en ningún momento. Y sin embargo Dios nos dio esa gracia del matrimonio. Cuando el hombre considera eso, busca maneras, regularmente, diariamente, de mostrarle a su esposa que la valora, que la ama, que la estima profundamente. Es un honor que se manifiesta de manera verbal como a través de hechos. No simplemente trayendo la comida a la mesa. No simplemente saliendo a trabajar. El hombre debe aprender a decir cosas como Proverbios 31:29, que dice categóricamente de su mujer: muchas mujeres hicieron el bien, pero tú, mi amor, tú la sobrepasas a todas. El hombre debe aprender a decir eso en el hogar. Debe aprender a estimar a su mujer delante de sus hijos y poner en palabras lo que está en un corazón cultivado y agradecido por la gracia del matrimonio en nuestra vida. Y en cuanto a las acciones, debe tratar a la esposa como una reina, tanto en público como en privado. Porque 1 Corintios 11 dice que ella es tu gloria. 11:7. Tu mujer es tu gloria. Trátala como si fuera tu reina, tanto en público como en privado. Ahora, nada de esto viene naturalmente, ¿no es así? No viene naturalmente. Porque lamentablemente nosotros muchas veces ponemos nuestra mirada en la tierra, nos olvidamos de levantar al cielo y tirar la gracia de Dios en favor inmerecido del matrimonio y darle gracias a Dios por la puesta en nuestra vida. Estamos tan atados, tan conectados con muchos asuntos que les olvidamos de la compañera que toma parte. No viene de manera natural. Por eso Pedro exhorta a los hombres. Yo quiero que entiendan, hermanos, que el compañerismo en el hogar se origina, este es el punto de vista, el compañerismo en el hogar se origina en la consideración que Dios tiene del matrimonio. Y después se desarrolla principalmente por medio de la caballerosidad del hombre. Es que no me salen las palabras, Lucas. No soy Borges. No debe ser un poeta. Pedro aquí te pide, te demanda, te exige que consideres a Dios y la gracia que viene de Dios. Y si tú consideras eso profundamente y lo estudias en la Biblia y ves cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio, eso va a generar en ti caballerosidad. Y como resultado de esa caballerosidad y ese trato de amor en el hogar, que no se abusa de la autoridad, vas a desarrollar naturalmente el compañerismo que Dios demanda en tu hogar. De eso se trata el compañerismo. Y se origina con Dios. Como dije al principio, muchos conocen el ABC de su esposa, pero no saben lo que Dios quiere de ellos como líderes en el hogar. Termino con esto porque así termina Pedro. Con una amenaza. No pensé que iban a reír, no iba a decir eso, pero... Noten cómo termina. Pero en el versículo 7 dice que el marido que ignora estos tres aspectos de su responsabilidad va a sufrir la obstaculización de sus razones. Dice, denle honor
la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, es decir, el matrimonio. ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? Vuestras oraciones no tengan todo. Increíble. El corte de esta bendición es terrible. Cuando Cristo vino en su primera venida, ¿no? Él dijo que iba a escucharnos si orábamos a Él, y ahora está diciendo, guarda, el que no cumple estas responsabilidades, voy a estorbar su comunicación con Dios. El corte de esta bendición es terrible, pero a la luz del significado del pasaje, como hemos visto, no es algo inesperado, ni mucho menos excesivo de parte de Pedro decir eso, porque piensen conmigo, hermanos, ¿por qué Dios habría de contestar las oraciones de un esposo que no se informa diariamente de la voluntad de Dios por medio de la lectura bíblica? ¿No es plenamente justo este estorbo cuando el marido está más interesado en su esposa que en el conocimiento de Dios? ¿Acaso Dios debe bendecir a un hombre que usa su autoridad delegada en el hogar de manera arrogante y desconsiderada? ¿Qué sentido tiene que Dios le responda si ni siquiera valora la gracia de Dios en el matrimonio? Cuando entendemos todo el contexto de lo que Él viene diciendo, no es excesivo y ningún marido debe pensar que va a alcanzar la felicidad en el hogar cuando trata a su esposa de esta manera. Ninguno. El hombre debe dedicarle tiempo y mucho esfuerzo al cultivo de estos tres aspectos si quiere que su matrimonio triunfe. Hermanos, esta es la responsabilidad del marido que vive sabiamente con su esposa. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias.